Y en esta hora queremos hablar algo sobre la fe. Algo importantísimo, yo espero que tú lo entiendas, yo espero que el Señor nos ilumine, yo espero entender esto mejor, porque lo he meditado, mi hermano, pero siento que hay mucho más de lo que yo puedo entender envuelto en esta palabra. Vive Dios. Y yo quiero que nosotros entremos en este conocimiento porque es algo que nos va a ayudar a perseverar en la fe del Señor, en la fe del Señor Jesucristo. No hay otra manera, mi hermano. No hay otra manera de perseverar en el Señor si no es por la fe. No hay otra manera de tener victoria si no es por la fe. No hay otra manera de darle la gloria a Dios si no es por la fe. Inclusive no hay manera de obedecer a Dios si no es por fe. En Hebreos capítulo 11 tenemos un pasaje bíblico que es bien conocido. En el versículo 6 dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso yo le he dicho 20,000 veces, lo he escuchado en la iglesia 20,000 veces. Pero fíjese que en estos días me llegó algo que yo dije, aquí hay algo poderoso. Dice, empero sin fe es imposible. O sea, es que no hay forma. Es imposible agradar a Dios. Pero de momento yo pregunté, ¿qué es agradar a Dios? ¿Cómo es que uno agrada a Dios? Porque ahí dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pues, ¿qué es agradar a Dios? ¿Qué es lo que uno hace para agradar a Dios? ¿En qué forma es que el cristiano agrada a Dios? Yo meditando en eso, yo decía, pues Señor, esto es sencillo. Tú te agradas de los que te obedecen. Porque la obediencia es más que todos los sacrificios, que todos los holocaustos, que todas las oraciones, que todos los ayunos, que todas las vigilias, que todo sacrificio, que dar mi dinero, mi cuerpo, a que lo maten, todo. La obediencia sobrepasa todo eso, porque la obediencia a Dios es el amor. Y el amor es lo mayor. El amor es la perfección. ¿Y cómo es que amamos a Dios? Si guardamos sus mandamientos, le amamos. Jesucristo dijo, el que me ama mis mandamientos obedece. El apóstol Juan dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. El amor es obedecer. Y obedecer agrada a Dios. Entonces, si es imposible que sin fe agrademos a Dios, pues es imposible que sin fe obedezcamos a Dios. Y de eso es que yo quiero hablarle en esta noche. Empero sin fe es imposible obedecer a Dios. Son las 8:07 de la noche este viernes 16 de octubre. Palabra profética en vivo. Estamos contentos. Como todos los viernes, mis hermanos, estamos saliendo en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, saliendo por video a través de unored.com. Nos puede visitar y vernos, adquirir el link a través de nuestra página, palabraprofética.com. Bueno, vamos a hablar esta noche sobre este tema. Y simplemente vamos a hablar. No tengo un estudio, no tengo versículos bíblicos, lo que tengo es este pensar, este sentir, esta revelación. Anda, papá. Cuando uno llega a un conocimiento, mi hermano, es algo terrible, porque eso como que te alumbra, eso te despierta y tú vienes a entender las cosas de Dios mejor. Y cuando entendemos las cosas de Dios mejor, podemos servir a Dios mejor. Podemos tener victoria en esta vida. La Biblia dice que nuestra fe es la que vence al mundo, que la fe es nuestra victoria. Dice, y esta es nuestra victoria, nuestra fe. Porque esta fe vence al mundo. Y fíjese que cuando hablamos de obedecer, muchas veces estamos de obedecer a Dios. Estamos hablando de no regirnos por el mundo, de no obedecer al mundo, de no hacerle caso al mundo, de no sujetarnos al sistema del mundo. Alabado. Porque el sistema del mundo es contra el sistema del Espíritu Santo. El sistema del mundo es el sistema del anticristo. El sistema del mundo es el sistema que el diablo ha implantado en esta tierra después
que Adán y Eva cayeron, el diablo tomó posesión e implantó un nuevo sistema de hacer las cosas. Ese sistema se llama mundo. Cualquiera que anda sometido a ese sistema es un mundano y está bajo el dominio del maligno. Ese sistema ustedes lo conocen bien, el amor al dinero, sujetado a todas las avaricias, a los deseos carnales, todo lo que los ojos ven uno lo quiere y uno es atado y arrastrado por ese sistema. Usted ve que el mundo vive así, mi hermano, no pueden pensar en nada sino solamente lo terrenal, porque su Dios es su vientre, que solo sienten o desean lo terrenal. Pero una vez que Dios nos saca de ahí, que nos saca de ese mundo, de ese Egipto, que nos liberta de esa esclavitud, Él está buscando que nosotros le agrademos. Y es solamente natural de que alguien que Dios lo liberta, lo toca, lo salva, lo limpia, lo saca de Egipto, de las garras del diablo, que esté agradecido. Pero fíjese bien, hubieron muchos israelitas que salieron de Egipto y aunque estaban agradecidos por lo que Dios hizo, no pudieron obedecerlo. Trataron, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible obedecer a Dios. Y eso es lo que le está pasando a muchos de nosotros, llamados cristianos, en estos tiempos. Y yo me imagino que se pudiera decir en todos los tiempos, la batalla más grande que el cristiano tiene es permanecer en fe, esperar en Dios, creerle a Dios, no desesperarse, no confiar en su propia carne. Maldito el que ponga carne por su brazo. Nosotros cuando ponemos nuestra carne como nuestra ayuda, como nuestro poder, eso es lo que simboliza el brazo. El brazo derecho es el poder. Ahí que tenemos nuestra fuerza. Cuando nosotros utilizamos nuestra propia fuerza, pues ya no necesitamos fe, porque la fe se mueve a base de algo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? La palabra, el espíritu. Eso no se ve, tú simplemente lo oyes y lo crees. Pues cuando nosotros, mi hermano, no podemos entrar en esa fe, en ese mover del espíritu, se nos hace imposible obedecer a Dios, o sea, agradarlo. Los israelitas salieron de Egipto, Dios los bendijo, hizo grandes milagros, cuanta cosa por ellos, tratando de que ellos vieran estas cosas, entendieran que Dios estaba a su favor y que no tenían que tener temor, para que la fe de ellos pudiera crecer, para que su confianza pudiera estar en Dios. Pero a ellos se les hacía difícil, ellos no entendían cómo poner su fe en un Dios invisible, y por eso es que se hicieron becerros, querían un rey de carne, querían ser como las otras naciones, querían tener un sistema establecido que se pueda ver, palpar, oír, tocar. Eso todo era carne, contrario a la fe. Ellos, en vez de simplemente creer que nuestro rey está con nosotros, aunque es invisible, ellos querían tener un rey de carne. Y se le hacía imposible obedecer a Dios. Dios le decía a esto, a aquello, y siempre estaban murmurando, siempre se estaban quejando. Y fíjese bien, yo quiero enfocarme en aquellos israelitas, que son tipos de los cristianos que hoy en día, israelitas que eran gente buena, eran gente chévere, querían hacer lo bueno, pero aunque trataban no podían. ¿Cómo es posible que una persona que quiera agradar a Dios no puede? Cuando la Biblia dice que todo el que viene a Él no lo rechaza. Pues déjame decirte que el que se acerca a Dios tiene que acercarse en fe, no simplemente en ser bueno. El ser bueno no necesariamente es fe. El ser santo no necesariamente es fe. Tú puedes santificarte sin fe. Muchísimas religiones se santifican. Muchísimos hermanos en la iglesia viven una vida santa y piadosa, pero no tienen fe. Y como no tienen fe, se les hace difícil obtener una victoria. Y usted lo ve que batallan y batallan y se les hace difícil obedecer la Biblia. Y por más que tratan, caen. Anda, papá. Por más que ellos se esfuerzan, se les hace duro. Y todo es una guerra. Y todo es imposible. Y cuando vienen a la iglesia, en vez de alabar a Dios, lo que testifican es lo duro que se le hace el cristianismo. Le falta algo. La fe es nuestra victoria. ¿Por qué es que a muchas personas se les hace tan difícil obedecer a Dios, aunque confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor
y crean en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos, y aunque crean que son una nueva criatura, aunque lo confiesen, ¿por qué se les hace tan difícil? Es porque no creen, no han creído. Cada vez que nosotros no creemos, en cualquier nivel de nuestra vida que nosotros estemos, cada vez que nosotros no creemos, pues se nos hace difícil cumplir. Te voy a dar un ejemplo. Hay hombres, y vamos a entrar en cosas, mi hermano, hay que hablar claro, porque si no esto va a ser enzorroso. Anda, papá. Aquí hay que hablar claro. Hay hombres que no pueden parar de masturbarse. Masturbación para aquí, masturbación para allá, estando en la iglesia. Ellos oran, ellos ayunan, ellos tratan todo lo que pueden, mi hermano. Ellos saben que eso es una manifestación de la carne. La masturbación no es nada más y nada menos que una manifestación de la carne. Es la lascivia, la lujuria, es la fornicación encendida dentro de una persona, y esa persona no tiene el dominio propio. Entonces manifiesta eso. Eso lo domina. Pero ¿por qué es que un hombre no puede dominar eso? Simple, mi hermano. Es falta de fe. Hay personas... Cuando yo primero me convertí, me voy a poner yo mismo de ejemplo. Cuando yo primero me convertí, yo ni sabía que eso era una manifestación de pecado. Para mí, los hombres, toda la vida eso es lo que la gente hacía. Para mí eso es una manera de, si tú no tienes una mujer, pues así te satisfacía. Esa es la manera que yo cuando vine al cristianismo, fíjese bien, mi hermano, que yo no sabía nada de nada. Para mí eso era normal. Sin embargo, algo empezó a trabajar en mi vida. Espíritu Santo, gracias. Dejándome saber que el verdadero Hijo de Dios domina esos deseos. El verdadero Hijo de Dios ha sido capacitado y se le ha prometido que podrá dominar toda manifestación y deseo de la carne. Cuando yo empecé a batallar con todos esos deseos que habían dentro de mí, al primero convertirme, yo dije, Dios mío, esto es difícil. Y empecé a pensar, bueno, pues entonces aquí hay que casarse, porque imagínate, yo era un hombre soltero y era joven. Y yo pensaba, bueno, Señor, voy a tener que casarme. Entonces encontré un versículo en la Biblia que para quemarse, porque mejor que uno se case. Entonces los hermanos en la iglesia, todo el mundo parecía estar en la misma condición. Nadie se podía aguantar. Los pastores, como sabían que todo el mundo estaba volviéndose loco con los deseos sexuales, lo que hacían era aconsejar a la gente a que se casara. Los pastores querían casar a la gente lo más rápido posible antes que hubiera un escándalo de fornicación en la iglesia. O sea, estaban utilizando la inteligencia y sabiduría de hombre para tratar de controlar un problema carnal. Eso nunca funciona. Esa gente se casaban y después yo veía que como quiera estaban quemándose. Y yo decía, pero ven acá, si la Biblia dice que se esté quemando casi, bueno, pues tú lo puedes apaciguar un ratito, pero esa lascivia está todavía dentro de esa persona. Hay que obtener la victoria. O sea, ¿y cómo se hace? Por la fe. ¿Cómo fue que yo obtuve la victoria sobre esos deseos carnales y sexuales? Escuche bien y no se turbe. Yo no creo en el catolicismo. Es simplemente lo que a mí me pasó, no puedo mentir. Yo escuché un sacerdote católico dando un testimonio de cómo era, bueno, no era un testimonio, le habían hecho una pregunta a él. ¿Cómo es que ustedes hacen el celibato? ¿Cómo ustedes pueden estar sin una mujer? Ustedes hacen un voto para quedarse sin mujer toda la vida. ¿Cómo ustedes lo hacen? Aquel sacerdote católico, yo creo que llevaba 21 años así. Y ese sacerdote católico contestó de la siguiente manera. Él dijo, bueno, yo leí en la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso yo lo creo. Yo dije, ¿qué? Yo puse eso otra vez, yo quería escucharlo otra vez. Y cuando yo escuché que ese hombre dijo que la solución estaba en creer, en la fe, yo dije, ay Dios mío, yo estoy colgado. Pues si ese hombre acaba de decir la gran verdad. ¿Cómo es que él puede hacer algo que los hombres no pueden hacer? Bueno, porque él creyó. Él tenía su fe en una palabra de Dios, en algo invisible. Era la palabra, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y eso incluye dominar la masturbación.
Y así ese hombre me abrió el entendimiento. El Espíritu Santo usó las palabras de ese hombre, que él lo que dijo fue lo que decía la Biblia. Y me iluminó. Y yo dije, ay, ahora sí yo le voy a agarrar el rabo al diablo. Porque yo pensaba que esto se dominaba haciendo sacrificio. Yo pensaba que esto se dominaba ayunando y orando a todo lo que da. Yo pensaba que esto se dominaba manteniéndome en todos los cultos en la iglesia día tras noche y nunca fallar. Porque el día que fallaba los cultos, pues podía caer en pecado. Pues fíjese, mi hermano, usted puede ayunar, orar, ir a todos los cultos que usted quiera, pero si no tiene fe, el día que le falte el culto, ¡pah!, ahí cae. El día que te falte el ayuno, ¡pah!, ahí cae. El día que te falte la oración, ¡pah!, ahí cae. ¿Por qué? Porque no hay fe. Entonces todo lo otro es un esfuerzo humano que es temporero. Anda, papá. Y eso le pasaba a los israelitas que Dios sacó de Egipto. Por un tiempito se sujetaban a la ley de Dios. Pero llegaba el momento que se rebelaban. Se iban en contra. Por eso es que estoy hablando este tema. Pero sin fe es imposible obedecer a Dios. Dios a nosotros nos ha dado tantos mandamientos, tantas encomiendas, nos ha dicho que hagamos tantas cosas y nosotros a veces tratamos. Gente buena, estoy hablando a la gente buena, que son cristianos que quieren hacer lo bueno esta noche. Yo le estoy hablando a ustedes, yo me estoy hablando a mí, queremos hacer lo bueno, pero hay momentos donde fallamos en hacer lo bueno. Queremos orar más y por más que lo deseamos, como que no entramos porque hay cosas que nos estorban. Queremos ayunar más y no podemos porque hay algo, no sé lo que pasa, que hay gente, mira mi hermano, dentro del pueblo de Dios, hay gente que tienen hasta miedo de ayunar. ¿Por qué hay miedo de ayunar? Porque se le han metido un montón de mentiras en la cabeza. Cosas de la salud, que si del cuerpo, que si qué me va a pasar, que si lo puedo hacer, que si voy a durar todos los días que dije que voy a estar. Ahí no hay fe. ¿Por qué uno no puede meterse con Dios en ayuno suficientemente? Porque no tiene fe para eso. Pero la fe viene de parte de Dios. Dios ya la regaló. El regalo de la fe se llama Jesús. Hay que simplemente agarrarnos de esa fe y cuando tenemos esa fe manifestamos la obediencia. Si Dios nos manda a meternos 7 días de ayuno, por la fe lo logramos. En la carne, mi hermano, eso es un infierno. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo me he metido en ayuno sin fe, sin dirección de Dios, simplemente porque yo quería lograr algo que yo tenía en mi mente. Y esos ayunos son bien difíciles. Es un esfuerzo terrible, es un dolor. Mire, mi hermano, uno trata de orar, lo que hace es que se queda dormido. Uno trata de leer la palabra y no se puede concentrar. Y pasa el día y pasa la noche y vuelve el otro día y uno se esfuerza, mi hermano, y eso sigue ahí, un esfuerzo donde la fe no está obrando, porque la fe vence todo eso. La fe es algo espiritual, porque es que la gente no puede obedecer a Dios aun cuando quieren. Es porque faltó la fe en esa área, faltó Espíritu Santo en esa área, faltó guianza del Espíritu en esa área, faltó confianza de Dios en esa área. Por eso es que los israelitas tuvieron fe para cruzar el Mar Rojo cuando lo vieron abrirse y tenían al demonio detrás persiguiéndolo. Pues ellos dijeron, bueno, aquí se abrió el Mar Rojo y estos nos van a matar, pues vamos a tirarnos por ahí para abajo. Pero después, cuando estaban en el desierto, sucedieron diferentes cosas que los probaban su fe y Dios les decía, marcha de aquí allá. Y ellos no se atrevían. ¿Por qué? Porque ellos miraban la condición en cuales ellos estaban, un lugar desierto, y ellos no tenían agua, ya estaban sedientos, la comida no era mucha, lo que Dios les daba era una ración para ellos simplemente estar saludables y seguir caminando. Vive el nombre de Jesús. Pues ellos empezaban a maquinar en su mente, ¿será posible que yo pueda hacer lo que Dios me mandó? Y por no confiar, pues desobedecían. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible obedecer a Dios.
Y hay muchos hermanos dentro de la iglesia que sufren de esto. Y el diablo los ataca y les dice, tú no puedes servir a Dios, tú no eres hijo de Dios, tú no sirves para nada, tú nunca vas a poder ser salvo porque mira, tú siempre estás desobedeciendo. ¿Y qué es lo que el diablo le mete en la gente? Tú tienes que someterte más, tú tienes que hacer más sacrificio, tú tienes que ponerte más ley encima, más yugo, más disciplina, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Y los llena, el mismo diablo los llena de leyes. Y ellos se tiran todas esas leyes y esas reglas encima y cada vez que fallen en alguna de ellas, ¿qué es lo que reciben? Condenación. La conciencia los acusa, el diablo los acusa, los hermanos en la iglesia los acusan, el predicador los acusa, todo el mundo los está acusando y como ellos no viven en fe y están constantemente desobedeciendo las mismas leyes que se han tirado encima, viven bajo una condenación continua. ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona está bajo una condenación continua? La persona lo que dice es no puedo más. Me voy de la iglesia. Yo no puedo obedecer la palabra. Es muy difícil para mí. Así es que la mente empieza a maquinar. Todos esos son pensamientos de incredulidad. Y la incredulidad fue lo que causó que el pueblo de Israel, teniendo todas las promesas, fíjese bien, que el pueblo de Israel, mi hermano, la tierra prometida ya era de ellos. Le había sido prometido, Dios se la dio. Le dijo, mira, esta es la tierra que yo he separado para ti, es tuya. Lo único que tú tienes que hacer es creerme que está allí y está para ti. Pero ¿qué sucede? Ellos iban en el camino y en el camino encontraban dificultades. Eran pruebas de su fe, a ver si había fe en ellos. Y en vez de quedarse creyendo, bueno, Dios me dijo que eso es mío, yo voy para allá. Ellos lo que decían, wow, pero Dios me dijo que eso era mío, pero sin embargo, aquí hay unos gigantes, yo no puedo ir para allá. Y esos gigantes son las lascivias, esos gigantes son las fornicaciones, esos gigantes son las dudas, esos gigantes son las incredulidades, esos gigantes son todos estos pensamientos que atan la mente del ser humano que está tratando de servir a Dios y no puede. Hay que entrar en esta fe de que todo lo que Dios ha dicho que yo tengo que hacer, escúchalo bien, todo lo que Él me ha mandado hacer, ya todo está hecho por Jesucristo. Cristo cumplió todo, Cristo se guardó en santidad, Cristo guardó la sana doctrina, Cristo cumplió toda la ley, Cristo no le tuvo miedo a la muerte, Cristo, bueno mi hermano, la lista es por ir para abajo, todo lo que te puede atacar a ti ya atacó a Jesús, pero Jesús ya lo venció. Y como Jesús ya lo venció, cuando esa cosa te ataca a ti, ya está vencida, es una mentira, esa cosa no existe, Cristo la mató. Lo único que tú estás siendo probado. Son como las enfermedades. A veces le fallamos a Dios cuando sentimos síntomas de enfermedad. ¿Por qué? Porque en vez de poner nuestra fe en Él, ponemos la fe en que nos vamos a morir. Ponemos la fe en que si yo no voy al doctor, me va a explotar un cáncer. El corazón me va a estallar. Me va a dar diabetes. Si no voy al doctor, esto y aquello. Entonces estamos poniendo nuestra fe en una palabra que Dios jamás habló. Las palabras que Dios habló es que yo, por las llagas de Jesucristo, ya te sané. Entonces, cuando viene la enfermedad, ¿qué es lo que viene? Es para probar a ver si tú tienes fe en esas palabras de Jesucristo, que por sus llagas fuimos nosotros curados. En otras palabras, mi hermano, la enfermedad cuando nos ataca, está buscando que nosotros desobedezcamos la fe en Jesucristo. Que la pongamos por el piso, que la tiremos al suelo. Cuando eso nos ataca, eso viene a causar de que nosotros pequemos. Porque Dios, cuando la Biblia habla de desobedecer, la Biblia está hablando de no creer. La raíz del pecado, escúchalo bien, grábatelo. La raíz del pecado es la incredulidad. No hay pecado sin incredulidad. Cualquiera que tiene fe no peca. Porque el que tiene fe vence al pecado. El pecado ya está vencido por medio de la fe.
La fe ya venció al mundo. La fe venció la carne. La carne fue matada ya en el Calvario. El mundo fue matado allá en el Calvario. Los deseos de la carne fueron matados en el Calvario. Las enfermedades fueron destruidas en el Calvario. Todo demonio fue destruido, fue derrotado allá en el Calvario. El trono del diablo le fue destruido y quemado allá en el Calvario. La potestad que el diablo tenía sobre nosotros le fue quitada allá en el Calvario. Todo ya fue hecho por Jesucristo en el Calvario. ¿Por qué no se manifiesta en nosotros? Porque no lo creemos. Ahora mismo hay gente escuchando esto diciendo dentro de sí mismo una mentira. Ellos dicen, no, pero eso no es así. No, hermano, pero usted tiene que entender que él lo hizo, pero nosotros tenemos que luchar, nosotros tenemos que batallar. La lucha y la batalla nuestra es de mantener la fe, perseverar en la fe, porque la fe es lo que vence. Tú no puedes vencer, yo no puedo vencer, somos cantos de carne. Maldito el que pone carne por su brazo, por su fuerza, por su poder. Maldito. La maldición es lo que Cristo vino a quitar de nosotros. Cualquiera que se apoya de sus propios esfuerzos está cayendo bajo maldición y está rehusando la liberación de la maldición que Cristo ya efectuó. Ya Él lo hizo, ya está hecho. Ahora nos toca a nosotros agarrarnos de eso. ¿Por qué es que hay gente, hombres que aún ministros, mi hermano, yo los he visto, gente que son ministros, que predican, que son evangelistas, que los pastores los invitan a hacer campañas alrededor de todos los Estados Unidos, se masturban continuamente y no pueden parar? ¿Por qué? Ellos no creen que ellos pueden ser libres de eso. ¿Por qué es que hay tanta gente, tanto hombre y aún mujeres que se divorcian y se recasan y se divorcian y se recasan? No pueden estar sin un macho o sin una hembra. ¿Por qué? Porque no tienen fe de que en Cristo ellos están completos. Ellos se sienten, ellos creen que hasta que ellos no satisfagan los deseos de la carne, ellos no van a poder ser felices. Ellos están convencidos de la mentira del diablo, que hasta que yo no tenga una mujer con quien yo pueda satisfacer estos deseos y descargar esta tensión, yo jamás y nunca me voy a poder concentrar en Cristo. Eso es una persona derrotada. Eso es una persona que está buscando su victoria en carne. Ay, ay, ay. La carne de la otra persona. Entonces, ¿qué sucede? Se hace adicto a la carne. Porque sin la carne no puede vivir. Y esa persona entra en una atadura de carne que lo va a tener atado todos los días de su vida. ¿Y sabes qué va a suceder con él? No va a tener fe en Jesucristo y nunca va a poder agradar a Jesucristo y nunca va a poder agradar a Dios en esa área en la cual él no tiene fe. A lo mejor pueda que tenga fe para que Dios le regale un carro y que Dios le regale una casa más grande, pero para sujetar los deseos de la carne, para eso no tiene fe. Pues está derrotado, porque para eso es que vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Y a través de qué es que trabaja el diablo? El diablo es un imitador. Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo trabaja a través de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace el diablo? Pues lo mismo, él imita a Jesucristo. Él trata de usar tu cuerpo, él trata de usar tu mente, él trata de usar tu alma, él usa tu carne para hacer que tu hombre espiritual caiga en pecado y esté esclavizado. O sea, la carne lo que hace es que esclaviza al hombre espiritual. Eso es lo que pasó allá en Génesis capítulo 3. Cuando la mujer cayó, dice Dios a Adán, su deseo será para ti, pero tú, el hombre espiritual que es Adán, te enseñorearás de ella. Dios le dice, no vuelvas a dejar jamás que Eva, que es carne de tu carne, o sea, Eva simbolizaba carne, no dejes que esa carne una vez más te haga caer. No, tú enseñoréate de ella. Ahora, te voy a decir una cosa, Adancito. El deseo de ella, como es una mujer caída, siempre va a ser enseñorearse de ti. Ella siempre va a querer decirte lo que tú tienes que hacer, cómo hacerlo. Y el Espíritu te va a guiar a ti a hacer ciertas cosas, pero esa carne siempre te va a hacer la guerra. Así que asegúrate que para que tú puedas obedecer el Espíritu de Dios, agarra esa carne y sujétala debajo de ti.
El hombre espiritual tiene que estar siempre arriba, sujetando la carne. Por eso es que Dios estableció ese orden en el matrimonio y en la iglesia. La mujer nunca puede tener una posición arriba del hombre, jamás. Por eso es que Pablo le dice, no le permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio o autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio, en sujeción. ¿Sujeción a quién? Al hombre espiritual, al hombre que Dios pone, al que tiene la unción, al que es dirigido por Dios, al macho que Dios le puso encima. Eso es lo que la Biblia pone como una sombra de las cosas espirituales. Por eso es que el marido tiene que ser la cabeza del hogar, porque es una sombra del hombre espiritual sujetando la carne. Es una sombra de Cristo sujetando a la iglesia. Es una sombra y no se puede romper, porque se rompe el misterio del orden que Dios ha establecido. Pero hoy en día, mi hermano, ¿quién respeta estas leyes? La gente no cree que es posible. Hay mujeres que se ríen. Yo he visto mujeres reírse cuando uno le habla de estas cosas. Me acuerdo una vez, en una ocasión que estábamos leyendo en la epístola de Pedro, cuando Pedro le habla a las mujeres y les dicen, acuérdense que si quieren ser hijas de Sara, ustedes tienen que ser como Sara fue con Abraham. Sara, la esposa de Abraham, le llamaba Señor y se sujetaba a él. Cuando eso lo leímos en la iglesia, a las mujeres se les salían las risas en carcajadas. La carne de ellas reaccionó. Ellas no podían creer esa escritura, no tenían fe para creer eso. Y tú sabes que si no tienen fe, nunca lo van a poder obedecer, porque sin fe es imposible obedecer a Dios. La carne no tiene fe. La carne es contra la fe. Por eso es que es imposible que una persona que está en incredulidad, que eso es una obra de la carne, una persona que anda en incredulidad obedezca a Dios. Cuando nosotros nos encontramos, mi hermano, incrédulos, con miedo, con duda, con titubeo, hay que sonar la trompeta de alerta. Y hay que decir, espérate, que aquí hay algo que es de la carne, que es contra el espíritu, que quiere que yo desobedezca a Dios. Y eso viene subiendo, montándose. Es como que eso viene a ser como el viejo hombre volviendo a resucitar dentro de uno. Y tú tienes que, matarlo antes que se levante. Tú no puedes dejar que esa vieja carnalidad, esa vieja levadura, ese viejo hombre resucite. Una vez que Cristo lo mató, manténlo abajo, sujeto, pisado, para que tú puedas obedecer los mandamientos de Dios. Sin fe es imposible obedecer a Dios. 8:36 de la noche, viernes 16 de octubre, Palabra Profética está en vivo a través de palabraprofetica.com y unored.com. Mi hermano, cuando yo vi esto, yo dije, wow, Señor, es que tu evangelio es tan sencillo, pero nosotros lo hemos complicado. Fíjese bien que los judíos en el tiempo de Jesucristo y aún los del Viejo Testamento, de las historias del Viejo Testamento, estos israelitas tenían todas estas leyes de parte de Dios. Y ellos trataban de sujetarse a esas leyes. Y ellos buscaban cómo obedecer a Dios en diferentes maneras. Pero de continuo fallaban y quebrantaban los mandamientos de Dios una y otra vez. A tal grado, mi hermano, que Dios en ocasiones mataba miles de ellos. En una ocasión mató 23,000 israelitas por no creer, por incrédulos. Usted sabe que estos israelitas, muchos de ellos creían en Dios. Y ellos practicaban los cultos, las ceremonias, ellos practicaban la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Tabernáculo, ellos guardaban cierta santidad que Dios le había dado, ellos se separaban de muchos pueblos, pero todo eso era por un cierto tiempo. La carne no puede sujetarse al espíritu.
Ella es contra el espíritu. Entonces esta gente trataban de obedecer a Dios en la carne y solamente les duraba un tiempito. ¿Y qué pasaba después de ese tiempito? La carne se empezaba a volver loca, porque ya cuando tú aguantas la carne por mucho tiempo, ella está loca por explotar. Es como un perrito que tú lo aguantas con una cadena y nunca lo dejas salir. El día que se suelta de esa cadena no hay quien lo agarre. La carne es como ese perrito. Y ellos aguantaban esa carne y no quiero hacer eso, no quiero hacer eso. Y no, Señor, ayúdame, ay Padre. Ay, y iban al ministro, ora por mí, varón, porque estoy por caer en pecado, por favor, ora por mí. Y ¡pa! Caían en pecado. Pero su orgullo no les dejaba a ellos ver que en realidad eran unos incrédulos. Ellos caían, se justificaban y volvían otra vez. No, que yo puedo hacer esto. Yo lo que tengo que hacer es orar más. Yo lo que tengo que hacer es ir al templo y ofrecer 4 palomas y 4 tazas de harina y derramar un poquito de vino allí en el altar, y con eso yo voy a meter mano. Y volvían y lo intentaban y volvían y caían porque no tenían fe. La ley era algo, mi hermano, que estaba para hacer que el hombre cayera una y otra vez. La ley vino para que el pecado abundase. Eso no lo entiende nadie. Dios puso la ley en Israel para que todo el mundo cayera en pecado. Pero ¿cómo es eso, varón? Porque ellos eran tan orgullosos, mi hermano, que ellos pensaban que ellos eran santos y que ellos podían cumplir todas las leyes. Dios les metió unas leyes que ellos no las podían guardar, que causaban que ellos las violaran. Y cuando ellos las violaban un montón de veces y se caían un montón de veces, era para que llegaran al punto y la realización: wow, yo no puedo hacer esto. Señor, por favor, ayúdame a entrar en fe. Porque yo de mis propios esfuerzos no he podido. Voy a creer en ti, voy a poner mi confianza en ti, porque he pecado 20,000 veces. La ley estaba para que el hombre cayera bajo convicción de pecado, que se diera de cuenta que por más que él trataba, como quiera pecaba. Pero el orgullo de la carne que había y que hay, anda papá, en todas estas personas que se acercan a Dios sin fe, que aunque ellos pecan y vuelven y caen y vuelven a la iglesia y vuelven y pecan y vuelven y entran y vuelven y tratan y vuelven y pastorean y vuelven y caen y vuelven y cantan y vuelven y pecan y vuelven, mi hermano, no quieren humillarse, no se dan de cuenta que no tienen la verdadera fe de Jesucristo y por eso no pueden obedecer. Es igual que el pueblo de Israel. Y si no se arrepienten de su orgullo carnal y confiesan su incredulidad, también serán talados a la forma de Israel. Dios le daba oportunidades una y otra vez a esta gente. La ley era un tutor. Era alguien que te enseña a ti hasta que tú puedes llegar a la fe de Jesucristo. Una vez que tú entras a la fe de Jesucristo, ya no se necesita más ley. Porque Cristo en ti hace la obra. Cristo ya hizo la obra y Él la hace a través de ti. Todo nuevo creyente, toda nueva criatura es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Todo el que cree en Jesucristo es nacido de nuevo y Jesucristo se le mete por dentro, tiene la esperanza de victoria, de vencer, de obedecer a Dios. Por eso es que el apóstol Juan dice unas palabras que nadie cree. Él dice allá en 1 de Juan: el Hijo de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios, que es Jesucristo, está permanentemente en ellos. La simiente, la palabra, el Espíritu de Dios está metido allá adentro, permanente. No es que vino sobre ti, te hizo hablar 2 o 3 lengüitas y ya. No, y después se fue. No. No es como el rey Saúl, que el Espíritu, después que Dios lo había desechado, el Espíritu Santo vino sobre él, lo hizo profetizar y después lo dejó otra vez. Y allá se fue Saúl a consultar la pitonisa. No es así, es permanente. Es como cuando Jesucristo fue a bautizarse en el Jordán y allí estaba Juan. Dice que Dios le dijo a Juan: tú sabrás quién es el Cristo de esta manera, sobre el cual tú vieres el Espíritu Santo descender y permaneciere sobre él. Ese es. Hay montones de gente que reciben unción por un ratito. Es como la lluvia. Cuando llueve, aquí llueve sobre todo el mundo a la misma vez. Usted no ve que la lluvia solamente cae sobre los buenos.
Ah, mira, estos son los hijos de Dios, cae sobre esta gente nada más. No. Buenos y malos, todo el mundo recibe lluvia. Cuando usted va al campo, usted ve que la lluvia no solamente cae sobre los árboles buenos, sobre la vegetación que produce buenos frutos, no. Ella cae sobre la vegetación buena y los abrojos, los espinos, las enredaderas. La lluvia cae sobre todo, pues así es en la iglesia. En el pueblo de Dios hay un montón de gente, algunos son que van a dar fruto bueno y otros van a dar fruto malo, pero cuando Dios desciende la lluvia le cae encima a todo el mundo y usted los ve que todos pueden hablar lengua y todos pueden profetizar, pero por sus frutos, catai, los conoceréis. Y uno de los frutos más grandes que nosotros tenemos que cultivar se llama fe, creer. Pero esto es una creencia, mi hermano, no dejes que lo engañen, porque hoy en día se está predicando una fe por televisión y por radio y por internet, que es una fe que te ayuda a ti a conseguir lo que tu carne desea. Proclama que eso es tuyo. Ay, me gusta esa corbata es mía en el nombre de Jesús. Y después hablo 2 o 3 lenguas, tiro 2 o 3 patas y ¡pam! Esa corbata es mía. Me gusta esa mansión, me gusta esa casa, me gusta ese carro. Yo quiero ese trabajo, yo quiero esa posición, yo quiero aquella credencial. Todo lo que ven los ojos. Eso es mundano. Hello. Pero ¿dónde está la fe para creer y obedecer lo que Cristo manda en la palabra? Esa es la fe que nos da la victoria sobre el mundo. Porque esta gente, en vez de desechar el mundo, tantos cristianos que hoy en día en vez de desechar el mundo están conquistando al mundo, y ellos hasta te predican eso. Este es el reino que lo vamos a conquistar. Sí, el reino es Satanás, hay que estar metido tú. El reino de Jesucristo no es de aquí de la tierra. Si el reino de Jesucristo fuera de la tierra, él lo hubiese conquistado 2000 años atrás, se lo hubiese quitado al diablo aquí físicamente. Entonces la gente, como no han podido vencer los deseos del mundo, ese deseo tan grande de ser grande y de tener dinero, pues ahora ellos tienen una fe, como no lo puedo vencer, pues voy a adquirir todo lo que yo pueda entonces. Y todo es mío, y todo es grande, y todo es poderoso, y todo es bello, y todo lo que es terrible en los ojos del mundo, ahora es bello para mí también, y yo lo proclamo en el nombre de Jesús. ¿No se dan de cuenta? Que Jesucristo mismo enseñó que todo lo que es sublime en los ojos del mundo es aborrecible para Dios. La fe que yo estoy hablando no es una fe conforme al intelecto o deseos humanos. Es la fe en la palabra. Es la fe en las promesas de Jesucristo. Es la fe en el nuevo pacto. Es la fe en lo que Dios ha dicho. Es la fe en lo que Dios ha mandado. Porque también ahí donde hay gente falla. Algunos fallan con las cosas del mundo porque aman las cosas del mundo y lo que está en el mundo. Pero hay otros que dicen, no, yo no quiero del mundo. Pero sin embargo, la única fe que ellos tienen es para las promesas que les promete una bendición. Pero la palabra que les dice a ellos, la mujer se salvará engendrando hijos. Eso no. Yo no tengo fe para eso. Pero eso está en la Biblia. El que quiere ser obispo tiene que ser marido de una sola mujer. No. Yo quiero el bautismo del Espíritu Santo porque Cristo lo prometió y yo tengo fe para eso, sí. Pero yo no tengo fe para quedarme con una sola mujer. No. Eso no. Eso hay que entenderlo porque eso era para esa gente allá en Éfeso. Ellos no tienen fe para eso. Ellos tienen fe para todo lo que le conviene. Yo tengo fe para que Dios me dé una iglesia más grande. Yo tengo fe para que Dios me dé un templo terrible. Yo tengo fe para que mi iglesia se llene de montones de personas. Yo tengo fe para que nosotros adquiramos una escuela que tenga miles de niños que nos paguen una mensualidad terrible, muchachos, y aquí vamos a conquistar el reino. Yo tengo fe de que nosotros vamos a ser la iglesia más poderosa aquí en este pueblo y olvídate. Tienen fe para cosas que les conviene, pero no tienen fe para obedecer la palabra. Y esta es la fe que estamos hablando. Pero sin fe es imposible obedecer a Dios. Cuando Jesucristo dijo, aborrece el mundo, vende todo lo que tiene y da limosna. Si quieres ser grande, hazte chiquito.
muérete, humíllate tú mismo. Cuando alguien te haga algo malo a ti, vete tú y pídele perdón a él. Cuando alguien te haga lo malo, págale con lo bueno. Aleluya. Vence el mal con el bien. Estímate menor que las otras personas, como dice Pablo allá en Romanos. Creo que es capítulo 12, que nos estimemos menor que las otras personas, que nosotros nos veamos más chiquitos, más pobres, más porquería. Solo decía el salmista, soy como un gusano, yo soy tierra. Mire mi hermano, como esta gente oraba, y eran gente llenos del Espíritu de Jesucristo. Entonces hoy en día la fe es que no, yo soy grande, yo voy a ser grande y yo voy a conquistar reinos y cosas, pero no tienen una fe para serle fiel a la palabra, a obedecer a Dios. Para obedecer a Dios se requiere esta fe. Y hay gente buena. Oye, como que me salió un poco de la gente buena. Quiero volver a hablarle a la gente buena que se le hace difícil obedecer a Dios. Tú puedes obedecer a Dios si le crees a Dios. Cualquiera que le crea a Dios recibe el poder para obedecer. Lo único que hay que hacer es creer. Esto hay que metérselo por hueso y vena y tuétano y ligamento y todo lo que haya. Lo único que necesitamos es creerle al Señor y Él hará. Si le creemos, Él hará. Pero si dudamos, no recibiremos ninguna cosa de parte de Él. A menos que Él tenga misericordia y sea paciente para con nosotros y nos mantenga en su mano, aunque nosotros estemos debilitados en la fe. Pero mi hermano, es un peligro andar así, porque puede que llegue el momento donde Él demande esa fe. Por eso es que Él a veces nos saca la mano bien rapidito para que nosotros caigamos en diferentes pruebas y tribulaciones, y aunque nos desesperamos, pero eso está ahí para que nosotros crezcamos en esa fe. Él necesita, Él quiere que nosotros entremos en la fe, porque solo por fe podemos ser salvos. Entonces Dios causa situaciones en nuestra vida que obligan a nuestra fe a crecer. Porque sin fe es imposible obedecer a Dios. Y van a venir tiempos, estamos viviendo en el 2015, pero van a venir tiempos, mi hermano, donde vamos a necesitar más fe que antes. Van a levantarse unas persecuciones terribles. Los gobiernos se van a ir en contra de las iglesias. Las leyes que van a pasar terrenalmente hablando van a ser contrarias a la sana doctrina. Y cualquiera que se pare por la verdad va a sufrir. Y no hay manera de uno ser obediente a Dios en medio del sufrimiento, a menos que uno tenga una fe perfecta. Jesucristo no se cuitió del sufrimiento del Calvario porque su fe no le falló. Era una fe completa, no le faltaba nada. Por eso es que Santiago dice que tenemos que tener paciencia y tenemos que esperar en Dios y tener por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas y tribulaciones. Y hay que dejarle a la obra de Dios que tenga su obra perfecta. La prueba, la paciencia, que tenga su obra perfecta en nosotros, completa. O sea, que nos haga llegar a ese refinamiento, que estemos ya ready, que nos quiten toda duda, que nos quemen toda incredulidad, que no quede nada que nos impida creer en Dios, porque cuando creemos en Dios tenemos la victoria. Lo que el diablo no quiere, mi hermano, y lo que la carne impide, es que nosotros tengamos una fe completa en las palabras de Jesucristo, y no solamente en las promesas de bendición, pero también en los mandamientos que parecen difíciles. Toda palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios. Y es buena. Es buena para todo, para instruir, redarguir, exhortar, enseñar, edificar, dar revelación, darte fe, porque la fe viene por el oír de la misma palabra. O sea que, mi hermano, necesitamos entrar en este conocimiento de que cómo yo puedo llegar a obedecer a Dios en todo. Fácil. Entrar en una fe en todo. Fortalecerme en esa fe, creer que todo es posible con Dios, por más difícil que se vea.
no por condenación. Escúchame bien, predicador, no le metas ley ni condenación a la grey de Dios. Yo he cometido ese error y mi hermano me he dado cuenta por el fruto que ha producido. El fruto no fue bueno. Y cuando lo veo en la palabra me di de cuenta que le estaba metiendo ley al pueblo y la ley trae maldición. Lo que hay que hacer es, si se le dice lo que la Biblia dice, pues seguro que sí, pero hay que buscar la manera de traerle fe por medio de la palabra, de que la gente reciba la fe para poder obedecer la palabra. Porque si solamente lo que le hacemos es que tú estás mal, te va a llevar el diablo, eso no se hace así, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro, si no haces esto te lleva el diablo, si no haces aquello no puedes tener comunión con nosotros, si no haces aquello estás perdido. Mi hermano, lo único que estamos haciendo es macheteándolos con la ley, poniéndole cargas y yugos de la ley, pero no le estamos dando fe para cumplir esa ley. Nadie puede cumplir la ley sin fe. Nadie puede cumplir los mandamientos de Dios sin fe. Sin fe es imposible obedecer a Dios. Entonces, si un predicador como yo me doy la tarea de simplemente condenar a las personas, los estoy condenando literalmente. Porque les estoy metiendo la ley y la ley vino para que el pecado abundase y no le estoy dando el remedio que es la fe en Jesucristo, que es la única manera de cumplir esa ley. Cada predicador tiene que entrar en este conocimiento. Nadie, ningún hermano, tú ves hermanos débiles en la fe en la iglesia y tú los ves que ellos tropiezan y caen y no saben qué hacer y lo hacen mal. Ellos necesitan fe. Ellos necesitan que le metan fe. Métele la palabra que le va a dar la victoria en esa área. Ellos no pueden vencer alguna cosa en su vida. Métele la palabra que le da la victoria en esa vida. Una persona que no podía vencer la masturbación, ¿cómo fue que la venció? Un día escuchó un católico diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, ay, ay. Mira, los niños se pasan diciendo eso en la iglesia. Esos versículos se han mencionado 20,000 veces. Sin embargo, no es hasta que uno mezcla fe con esa palabra, que esa palabra te da el poder para poder vencer cualquier malicia que te está atando. ¿Por qué es que uno habla tan negativo? Yo no puedo más, los problemas me tienen loco, esto yo no lo puedo vencer, la iglesia dice que hay que hacer esto, pero yo no puedo vencer el cigarrillo, yo no puedo vencer la borrachera, yo no puedo vencer la fornicación, yo no puedo, porque no hay fe. Porque si hubiera fe, todo eso ya está vencido por Jesucristo. Jesucristo es nuestra victoria porque Él es nuestra fe. Cuando el pueblo entre en esto, esfuérzate, mi hermano, a entrar en esto. Concéntrate en crecer en fe. Jesucristo dijo que cuando el Hijo del Hombre volviere a la tierra, ¿hallará fe? Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe sobre la tierra? ¿Qué es lo que le está insinuando con esas palabras? Yo entiendo que él está diciendo que al fin de los tiempos la fe va a escasear, va a ser poca. Y yo dije, con razón, tanta gente apostatará de la fe. Porque sin fe es imposible obedecer a Dios. Y la gente fácilmente va a apostatar de la fe. Fácilmente va a desobedecer a Dios. Fácilmente va a desobedecer la Biblia. Fácilmente va a soltar la palabra, salir de la sana doctrina. Fácilmente, porque no hay fe para cumplirla. Esta Biblia no hay manera de cumplirla sin fe. Esta Biblia no hay quien la... Esto es espíritu y solamente en el espíritu se puede cumplir. Y la fe es el espíritu, la fe de Jesucristo. Mi hermano, yo espero que tú hayas entendido. Me fui un poquito para la izquierda y un poquito para la derecha en el tema. No me concentré tan bien como quería, pero mi hermano, a Dios sea la gloria y que se hable lo que Él quiera. Yo lo que he querido en esta noche, a través de esta prédica, que tú entiendas, que entendamos todos nosotros, que nuestra victoria para obedecer a Dios, la única forma de obedecer a Dios,
está en la fe, una fe genuina, verdadera, y es una fe en la palabra, creer todo lo que dice la palabra, las promesas y también los mandamientos, y cualquier cosa que diga ahí, por más difícil que se vea, por medio de la fe tú lo cumples, por medio de la fe tú lo recibes, es nuestro, todo es nuestro por medio de la fe, y nada ni nadie nos puede apartar de esa fe. Si solamente perseveramos en la fe, perseveraremos en Jesús. Si perseveramos en la fe, perseveraremos en Dios. Perseveraremos en la palabra. Perseveraremos en obediencia. Si solamente perseveramos en la fe. Yo espero que esta palabra alumbre tu entendimiento. Que tú la recibas y la entiendas. Medítela. Y la compartas con otras personas que tú veas que están haciendo fuerza para obedecer a Dios, pero no pueden. Necesitan creer. Cuando creemos, descansamos en Dios y sabemos que Él no nos da carga que no podemos llevar. Si Él nos manda a hacer algo, créeme, mi hermano, que tú tienes la fe para hacerlo. Solamente la tienes que ejercer. Sin fe es imposible obedecer